¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Hora Liberal. Estamos esta semana junto a Ignacio Briones con un invitado internacional, analista, columnista, de pluma filosa y aguda. Siempre sorprende, siempre llama la atención el sociólogo, académico y analista Alberto Mayol, que además tiene en su currículum, que es muy extenso, ¿no? Tiene diversos oficios bien interesantes, ¿no? Desde haber sido candidato presidencial. Aquí hay dos candidatos presidenciales, digamos. Ignacio también fue candidato fracasado a una primaria, pero la experiencia vale. Lo importante es el viaje más que el resultado. La idea. Y además, bueno, autor de cerca de una docena de libros. Vamos a hablar sobre eso, pero también el creador y autor intelectual y material de uno de los podcasts más escuchados y más influyentes, ¿no? En Chile, La Cosa Nostra. Y además haber escrito libretos de ópera. Así que, Alberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde España, Valencia. Oye, digamos además que este es el primer programa del 2024, así que muy feliz año a todos. De veras. Muy feliz año, Alberto, también. Bienvenido. Gracias por conectarte desde España. Bueno, un gran saludo para ustedes y muchísimas gracias por esta invitación, efectivamente, al primer programa del año, así que honrado por aquello. Oye, Alberto, bueno, tú has escrito mucho, cerca de una docena de libros, y creo que lo interesante de lo que has escrito, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que en los libros que tú has escrito desde el 2011, o antes incluso, pero desde el 2011 en particular, cuando escribiste No al lucro, El derrumbe del modelo, hasta los últimos libros, el Big Bang del estallido social, y en general toda la reflexión que tú has hecho sobre la crisis que está experimentando nuestro país, digamos, porque creo que no ha terminado, tú has podido analizarla como buen sociólogo, ¿no? con el transcurso del tiempo, ¿no? Como se dice en las ciencias sociales, una especie de estudio longitudinal de la crisis de Chile, ¿no? Que es una crisis muy profunda. No sé cómo has visto esta evolución y sobre todo que la mira ahora a la distancia. Mira, yo de hecho trabajo con el concepto de ciclo de crisis, o sea, con la idea de que desde el 2011 se explicitó un proceso de crisis institucional, del sistema político, de representación, que derivan de una situación de malestar social. Y siempre trato de aclararlo porque se entiende poco el concepto de malestar social y se entiende poco porque la palabra es mala, digamos, y porque el fenómeno es difícil de entender, porque el malestar social, primero, no se puede medir en una encuesta, o sea, no, es muy difícil decir, en este momento te puedo decir que hay malestar social, te demoras mucho en construir. Yo siempre digo que como investigador, digamos, si esto fuera un crimen, tendrías que construir todo tu juicio a partir de un cuerpo del delito que no se encontró, un arma homicida que no existe, que no la tienes, ¿ya? Y por tanto todas las pruebas tienen que ser secundarias. Entonces es muy difícil hablar de malestar social. Yo me convencí en un proceso largo de investigación, desde el 2008, muy fuerte, muy intensamente. Antes ya venía haciendo cosas y tenía ciertas dudas, pero en 2008 para adelante me encontré con ese material y finalmente llegué a la conclusión en el 2011 de que efectivamente era ese fenómeno, que para decirlo en simple, no es que la gente tenga problemas sociales, sino que son problemas sociales cuya solución por parte del sistema político no se asume que no va a llegar, o se asume que no va a llegar, peor aún, porque no le conviene a las élites que lleguen a estas soluciones. Es decir, y por tanto se produce... Sí. Es decir, es más bien tiene que ver con una cuestión de expectativas más que de realidades factuales, digamos, en un momento dado. Sí, es un fenómeno subjetivo que tiene que ver con lo objetivo, pero es un fenómeno subjetivo. Y yo quiero siempre aclarar, porque cuando uno habla de expectativas, muchas veces en el mundo político se piensa que eso tiene que ver como casi con una cosa emocional. Y no, el malestar social es un fenómeno cognitivo. O sea, la cognición, uno cuando aprende algo puede aprender algo correcto o algo equivocado, ¿no? La cognición no habla, el aprendizaje no habla del contenido, ¿no? Lo que pasa con una sociedad es que aprende que su sistema político no sirve para nada, ¿ya? Y por tanto que los problemas que tienen no van a tener solución. Claro. Oye, Alberto, tanto, pero déjame hacerte ahí te quiero hacer una pregunta, porque yo coincido contigo en la primera parte en el sentido de que tengo la impresión de que buena parte del estallido, la crisis, el 2011 también, el 2011 fue una crisis muy fuerte, tú escribiste harto sobre eso,
y como que hoy día como que se ha olvidado, pero también fue una crisis muy importante, que fue muy larga, se extendió todo el 2011, todo el 2012, 100.000, 200.000 personas en la calle. Obviamente el estallido fue de otra magnitud y otra escala, la grieta que se produjo, pero las tensiones que se originaron en el 2011 sí fueron muy fuertes. Y yo tengo la impresión de que es cierto, de que hay una frustración, una rabia, una molestia muy fuerte contra toda la institucionalidad y contra la dirigencia en general, porque se percibe de que no hay ni una capacidad de procesar esas tensiones que es el rol propio de la política, ¿no? Irlas procesando, irle dando cauce y solución. Pero tú planteas a continuación que esto tiene que ver con una cierta, que hay como un dolo de la dirigencia, de la élite, en el sentido de, ¿sabe más? Yo no le quiero dar solución, y yo tengo la impresión de que más bien son las reglas que tenemos las que generan, digamos, ese tipo de estancamiento, más que una decisión ex profeso de la élite, ¿sabe qué más? Mire, nosotros no queremos que nada cambie, sino que yo creo que la élite está bastante desorientada, no sabe cómo conducirlo, y las reglas institucionales que tenemos inducen este estancamiento que hace muy difícil que las cosas se puedan procesar de alguna manera. Claro, pero lo que yo te digo es que la subjetividad del malestar es que los ciudadanos no solo sienten que el sistema político no los toma en serio, no los pesca, no solamente sienten eso ni piensan eso, sino que además consideran que no lo hacen, que no van a hacer cambios relevantes, útiles, porque les conviene que sea así. Ya, la percepción. Entonces, esa percepción, esa es la base de la crisis de legitimidad. Ahora, esta crisis de legitimidad, ojo, no es solo Chile. O sea, en estos últimos años, el 2019, más o menos fueron 68 países que tuvieron grandes protestas o estallidos sociales de gran tamaño. Si vamos para atrás, nos encontramos en el 2011, donde también Chile es protagonista, donde también Chile es el principal país del mundo en números, porcentaje de la población movilizada, cantidad de gente en la calle en términos absolutos, cantidad de tiempo de la duración de la crisis. 2019 y 2011 son los 2 años fuertes en el mundo, eso fueron 55 países. Antes de eso tienes que estar al 89, eso es la caída de la Unión Soviética, el muro de la caída de toda la Unión Soviética. Ahí tienes 40 y tantos países, casi 50, y después antes de eso tienes que ir al mayo del 68. O sea, claro. Oye, pasa 21 años, 22 años, y después solo te pasan 8 años entre una crisis y la otra. Estamos hablando de un fenómeno mundial muy importante donde Chile es protagonista. Oye, Alberto, pero un comentario y una pregunta, porque es interesante esta línea de reflexión. El comentario, aquí viene mi seco economista, pero yo estoy convencido de esto y algo escrito al respecto. Creo que también en la línea de la expectativa, lo cognitivo, yo creo que juega un rol muy importante el estancamiento económico que ha tenido Chile desde ese entonces. Obvio. Particularmente en los últimos 10 años, donde básicamente el ingreso per cápita no ha crecido 0,5% al año. Y la gente forma sus proyectos de vida en base a lo conocido, en base al viento de cola con el que venía, y de repente el viento se te acabó, y esos emprendimientos, esas mejores pegas, remuneración, empleabilidad, se ven frustrados y eso genera malestar. Es un comentario por el lado económico. Pero te quería preguntar lo siguiente, porque yo concuerdo contigo de que esto tiene que ver con una causa política, de cómo el sistema es incapaz de procesar las demandas, las aspiraciones, la expectativa de la ciudadanía. Tiene que ver con una componente internacional, no solo de Chile, no idiosincrático. Y sin embargo, el diagnóstico que tuvimos en Chile, y tú escribiste harto al respecto, por eso te hago la pregunta, era que nosotros éramos una excepción, que aquí era el modelo neoliberal, que el fin del modelo, que esto era propio de Chile, y quienes hoy día nos gobiernan, llegaron al gobierno en base a esas banderas también, como si el diagnóstico, además errado a mi juicio, fuese la solución, y se han topado con el problema de gobernar, ¿no? De esto que tú decías, de la incapacidad de dar solución a aquello que enarbolaban era supuestamente el gran problema. El ejemplo más sintomático es la educación pública, ¿no? Y la educación en general. Una generación que llegó con la bandera de la educación y probablemente tenga la gestión más desastrosa que hemos conocido en materia educacional, incluyendo en la pandemia, post-pandemia, hacerse cargo del terremoto de la pandemia y, por supuesto, las asimetrías de calidad entre lo público y lo privado, y ni hablar de lo de SLEP. Entonces, te quiero meter en ese track. O sea, hoy día con la distancia del tiempo, ¿cuánto hay de idiosincrático y cuánto en realidad, más que una cosa del neoliberal, este muñeco de paja, lo que tenemos es una tranca del sistema político que es incapaz de dar respuesta a la ciudadanía? A ver,
esta crisis mundial viene, cosa muy normal, justo después de la crisis del 2008, ¿ya? Que es la crisis más grande a nivel mundial después del 29, con un mundo que tenía muchas más herramientas que el año 29 para poder afrontar la crisis, ¿ya? Y que logró salvar los muebles, por decirlo así, al menos, ¿ya? Y bueno, y que además por primera vez en la historia tenemos una gran crisis que no significó un cambio radical en el funcionamiento de la economía. El año 29, esa crisis generó un cambio hacia el keynesianismo. El año 73 hubo una crisis más bien cercana al keynesianismo y se fue todo hacia más el libre mercado. Me refiero a la crisis de 73 a nivel mundial, la del petróleo, no la chilena. Entonces efectivamente, es cierto, y es cierto lo que tú dices respecto al estancamiento. Está súper demostrado que los grandes problemas de grandes estallidos sociales o procesos incluso revolucionarios se producen no en grandes caídas, sino que en estancamiento. Y se producen en el estancamiento después de momentos de gran crecimiento. La paradoja de Tocqueville, ¿no? Simple. Claro, la paradoja de Tocqueville. Pero además es súper lógico. O sea, pensemos lo siguiente. El 2011 Chile tiene una grandes protestas, gigantescas protestas, que duran efectivamente tiempos casi ilimitados. Esas protestas, resulta que el año 2011 se dieron con Chile creciendo al 5%. Sí, es verdad. ¿Ya? Y oye, pleno empleo, O sea, se hablaba de pleno empleo. Pleno empleo. No había gente, faltaba gente para trabajar. Estamos hablando de eso, ¿ya? O sea, esto es como protestar contra el técnico cuando ganaste la Copa América. Era así. Entonces, luego tienes 2019. Imagínate que es la misma crisis, la misma, igual. Supongamos que es la misma, pero tú le pones crecimiento 0 o 1. ¿Ya? Le pones además inflación. O sea, cuando tú vives, como los chilenos vivimos, de la tarjeta de crédito para comprar el supermercado, y tú le metes inflación, y le metes aumento de las tasas de interés, ¿ya? Y además, porque todo eso tú lo aguantas si el crecimiento es 5. ¿Ya? Pero si el crecimiento es 1 o es 0, se te cae. Entonces, la cosa no daba. La encuesta de presupuestos familiares lo demuestra claramente que la cosa no daba. Bueno, yo creo que lo que tu análisis, yo creo que hay nuestro modelo, cuando yo hice la crítica al modelo neoliberal, lo hice entendiendo de que había legitimidad. Mi diagnóstico fue siempre, esto es una crisis de legitimidad de gran tamaño. Además, modelos también requieren niveles de legitimidad y esto ya no lo tiene, esto le pegó en el corazón. Ese fue el argumento, ¿ya? Se entendió como una crítica de otro orden. Estoy dispuesto a la discusión del otro orden, pero esa fue la crítica. Y ese fue el análisis. Puede decir, esto se va a derrumbar porque no tiene dónde sustentarse. Si tú le quitas pilares institucionales, políticos a un modelo económico, no anda, no se mueve. Eso es todo. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día lo que tenemos es un sistema político que tenía que tener una nueva propuesta de cómo se iba a gestionar. No una propuesta nominal. ¿No? Yo creo que la Estrategia Nacional del Litio, por decir un ejemplo, es nominal. El nominalismo es aquella cosa que cree que porque tú le cambias el nombre a algo, cambia el objeto. ¿No? Entonces tú le cambiaste el nombre, dijiste ahora esto es público-privado, y entonces cambió. No. O sea, el modelo sigue siendo el mismo. Ahora, Alberto, hay un punto, porque en el fondo, si hay un hastío con el modelo y si el modelo se derrumbó por su incapacidad de producir bienestar, digamos, y procesar estas demandas, estas tensiones, estos temores que están en buena parte de la ciudadanía, da la idea de que la gente, cuando se vio expuesta, digamos, a una alternativa, porque esa es la pregunta, ¿cuál es la alternativa? Y esa alternativa se puso al frente el 4 de septiembre del año antepasado, a esta altura, del 2022. En el plebiscito, esa alternativa que era muy clara, ¿no? Se rechazó, digamos, entonces, y se rechazó con una mayoría muy, muy fuerte. Entonces la pregunta es, el chileno en el fondo, ¿no quiere otro modelo? ¿O ese modelo que alternativo no estaba bien dibujado? ¿O no hay otra alternativa muy clara tampoco? No hay alternativa. Una lista de supermercados no es una alternativa. Una lista de supermercados de todas las cosas contrarias a lo que había antes no es una alternativa.
las alternativas políticas son muy complejas de construir y esto se hizo en versión simple, simplificada, y la ciudadanía en estas cosas ha demostrado ser bien madura. Objetivamente se necesitaba un cambio político, se aprobó por 80% que hubiese un cambio político. Objetivamente el proyecto presentado era impresentable y fue rechazado por más del 60%. ¿Ya? El siguiente proyecto tenía la duda de que en realidad, bueno, una vez salíamos del lío ya a esta altura y aprobábamos la cuestión, o sencillamente la rechazábamos porque era mala también la propuesta, resulta que era mala. O sea, habla clarito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa? Significa que hubo una crisis de modelo que tenía que tener una resolución política. Si no tiene nada de malo. Los modelos tienen una duración. Ningún modelo es eterno. Todos los modelos son coyunturales. Tienen que tener modificaciones. Un país que entra a tener el nivel de PIB per cápita de Chile va a tener necesidades diferentes y requiere un modelo diferente. Y requiere un modelo donde más capacidad de la masa de gente que estás metiendo al mundo universitario, entonces tenga condiciones para poder trabajar adecuadamente. No tenías esa oferta, no la tuviste. Y entonces tenías que hacer un cambio. Y ese cambio tenía que ser el sistema político. Y el sistema político no supo hacerlo y entró en crisis el sistema político. Súper normal. Yo veo una línea súper recta. Yo ahí donde toda la gente dice es que esto hace un caos, que esto, que lo otro. Yo veo una línea recta. Es súper evidente que no hemos sido capaces de dar una respuesta y en medio de no dar una respuesta la gente experimenta. Experimentó a Boric, a los pocos meses dijo, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar. ¿Ya? Y ahora está pensando con quién experimenta. Todo parece indicar que del otro lado, en principio. Oye, vamos a volver sobre eso, tenemos que ir a una pausa y vamos a retomar justo en este punto. Ya, vamos a una pausa a la hora liberal con Alberto Mayol. Agricultura TV. Hola, estamos de vuelta en la hora liberal con Ignacio Briones y un invitado desde España, Valencia, Alberto Mayol, sociólogo, analista, autor de diversos libros, libretista de ópera y además, mirando tu currículum, también, no descubrí, lo recordé, pero se me había olvidado que fuiste joven líder del Mercurio el año 2011. Sí. Así que estamos hermanados porque a mí también me tocó ese año. No te vi en la premiación, sino parece que no fui. No fui, porque les dije que me parecía que no era joven yo, entonces ya estaba. Ahora, esos premios siempre tienen algo medio ridículo, ¿no? Algo medio. A mí una vez me dieron uno cuando estaba el Ministerio de Hacienda en el primer periodo del presidente Piñera, que era también de los jóvenes líderes pero era el diario financiero. Me llegó un diploma, lo primero que hice fue botarlo a la basura, porque me dio mono. Me da vergüenza. Líder, ¿qué es líder? Además, ha cambiado un poco, pero en esos tiempos, si uno es justo, en general, o quienes eran elegidos líderes, había mucho de intereses, de instituciones que promovían ¿Tú sabes cómo? Están como medio cuoteados. Ustedes saben cómo se dice el líder en alemán, ¿no? ¿Cómo? Führer. Claro, de veras. Me carga la palabra líder. Pero en fin. Oye, Alberto, estábamos hablando sobre esta ida y vuelta, ¿no? de la trayectoria reciente de Chile, que yo diría más bien para perspectivas sociológicas que históricas, pero también ya ha pasado harto tiempo. Han pasado, no sé, estamos en el 2024, desde el 2011 uno diría, incluso uno se podría remontar al 2006, ¿no? Pero si nos remontamos al 2011 ya va casi una década y media. Y hemos hecho un recorrido extenso con vaivenes, con idas y venidas, ¿no? Pasamos por crisis feroces, intentamos encauzarlo a través de medios institucionales, fracasamos con 2 procesos constituyentes, algunos dicen que fue puro ruido y furia, puro gasto de plata, que nada, esto valió la pena porque quedamos más o menos donde mismo. Yo obviamente tengo una visión bien distinta porque creo que es valioso haberlo encauzado por medios institucionales y pacíficos y haber evitado un quiebre mayor, ¿no? Estos traumas que pueden perdurar por décadas. Pero en tu opinión, como analista que han mirado esto desde el origen,
¿Tú crees que todo esto fue una gran barrabasada o que dentro de todo hay algún sentido y que no todo esto es una gran lesera? No, o sea, la necesidad del sistema político es resolver el tema a nivel del sistema político. Y la solución constitucional fue una jugada acertada desde el punto de vista de que era una posibilidad. Lo que pasa es que no podía ser sola, no podía ser una herramienta solitaria en medio de un mar de complejidades de todo orden. Tú no podías hacer los 7, 8 cambios que iban a existir solo a través del proceso constitucional. Se requería un sistema político mucho más ágil, mucho más capaz, con mucho más repertorio. Yo creo que se requiere además volver a reivindicar la importancia de la calidad de las políticas públicas. Yo ahí, Sí, sin duda. Ignacio siempre habla de ese tema mucho y considero que no hay mucha gente que le esté importando la calidad de las políticas públicas. Veo que en este gobierno es muy, muy evidente, me parece, que se toman decisiones sin informes en la mano, sin tener claro cuáles son los datos que avalan o no avalan la situación. Me parece que todo eso, toda esa capacidad de construir sistema político es un elemento que es decisivo, pero cuando uno dice sistema político, al sistema político, lo que ellos se imaginan inmediatamente, como decimos en Chile, el CBI. ¿Cómo voy yo en esta? Y el sistema político, por definición, no puede estar hecho así. Claro. Claro, pero además porque, a ver, si quizá al final el gran aprendizaje de todo esto es que los países no se refundan ni parten de cero. Uno tiene que ir básicamente atacando, como decía Popper, los males concretos más que de una hoja en blanco, reescribiendo desde cero las soluciones desde un punto de vista más utópico, ¿no? Porque la realidad es más ripiosa, lo que tú dices, ¿no? En general la política, la vida es muy compleja y probablemente quizá el gran problema fue que esperamos con mucha ilusión que el proceso constituyente finalmente terminara bien y esto nos permitiese como relanzar a Chile y volver a partir de cero, y en el intertanto, y eso lo ha dicho Ignacio hartas veces, se nos han acumulado problemas feroces, no solo en la parte económica, que son muy graves, sino en materia educacional, en materia de salud. Estamos al borde de un colapso del sistema sanitario, y ni hablar del tema de la seguridad. Oye, y eso me lleva, Alberto, a tu mirada crítica y conocedora de todo el proceso, porque tú fuiste de los orígenes del Frente Amplio, conoces a los líderes que ahí habitan, has tenido tus diferencias, tus peleas. Por lo tanto, eres un testigo privilegiado para poder contarnos tu mirada sobre un concepto político que a mí me interesa mucho, que es la noción, que es el voluntarismo en política. El voluntarismo yo creo que es fatal, es el peor aliado de una buena política, es un enemigo de la democracia. En dos expresiones quiero conocer tu opinión. La primera, esta creencia pusilánime, infantil, absurda, de que basta la buena voluntad para solucionar los problemas. Tengo la impresión de que el Frente Amplio construyó su capital político anclado en eslóganes, en diagnósticos de problemas, como si ese diagnóstico y después la mera buena voluntad fuera suficiente para resolverlo, porque en el pasado había unos señores de mala voluntad, los malos, que no habían querido resolverlo. Un poco lo que tú decías, estos señores que nos tienen capturados, que quieren mantener el statu quo. Y nosotros somos los buenos, lo vamos a cambiar. Y el mundo real no es así, el mundo es con guitarra, ¿no? Lleno de restricciones, y es lo que ellos se han enfrentado. Pero ese pecado voluntarista también se observa en el otro extremo, la derecha más dura. Creen que simplemente con la buena voluntad va a llegar el orden público, cuando todos sabemos que son procesos graduales, difíciles, institucionales, de largo plazo. Lo mismo con la educación. En algún momento hay que decirle a la gente, mire, acá esto es lo que se puede razonablemente proponer. No hay soluciones mágicas, esto va a costar, esto toma tiempo, y esto es lo que yo me puedo comprometer haciéndolo con seriedad. Creo que nos falta esa cuota. Entonces quiero preguntarte por esta primera dimensión del voluntarismo, y la otra que a mí me preocupa muchísimo es lo que vemos en la polarización, en esta idea, siguiendo lo que decía Gonzalo, que cuando uno acuerda con el adversario político una solución que nunca es la ideal de tu lado, pero tampoco es la ideal del otro, eso es lo que hace un acuerdo. Ese acuerdo es mirado con sospecha, la cocina, decían los que hoy día nos gobiernan, los traidores, los que renuncian a sus convicciones, los de derecha cobarde, dicen los del otro lado, como llamando que uno tuviera que estar atrincherado en su posición, cuando la única certeza es que dos bandos atrincherados en su posición con probabilidad 0, o sea, con probabilidad 1, con certeza no van a poder avanzar
en algún cambio siquiera de aquellos que esperan los chilenos que tú mencionabas. Entonces, preguntarte por esas dos dimensiones del voluntarismo. Mira, a ver, esto, para mí hay una cosa, hay dos elementos que son fundamentales en el acto en el actuar político y en el acto de gobernar. Gobernar tiene muchas dimensiones, pero en realidad hay dos que son muy importantes porque pueden multiplicar por cero lo que tú estás haciendo. No porque pueden proyectarlo, no, porque por lo contrario, porque pueden anular todo lo que estás haciendo. Uno es cuando tú, a través de tu actuar, generaste un mensaje que moralmente puede ser considerado un mensaje equívoco, un mensaje difuso, un mensaje poco claro, o eventualmente incluso un mensaje inmoral. Cuando tú, gobernando, diste una señal de ese orden, multiplicas por cero el poder que se te ha dado. Y el segundo elemento es cuando tú te tornas inviable las soluciones. Cuando no eres capaz, o sea, porque a ti te dicen, mire, usted, entre otras cosas, la más importante es que usted solucione los problemas, ¿ya? Y no solamente tenga la voluntad de solucionarlos, sino que solucione los problemas. Ahora, si yo tengo la declaración de que quiero solucionar los problemas, eso no significa nada. Y termina por destruir todo el sistema político porque tú empiezas a estar hablando de cosas que no las vas a hacer. Para decirlo en simple, yo esto se lo he dicho a mucha gente y mucha gente me ha dicho, lo veo todos los días, ¿ya? Mucha gente te dice, oye, entonces, qué buena esta idea, comuniquémosla en la tarde por Twitter. O sea, perdón, las ideas no se comunican, se comunica cuando tú lograste que una buena idea se transformara en algo, ¿no? Entonces, la viabilidad, la importancia de la viabilidad, el interés en la viabilidad. O sea, tú no sacas nada con hablar de la educación si cuando estás en el gobierno no tienes foco en educación. Si este gobierno podría decir lo que quisiera respecto a cualquier tema si es que hubiese dicho, mire, yo nací en esto hablando de educación y en educación no me van a encontrar ni una falta. Ahí esta va a ser mi prioridad 1. ¿Ah? Claro. Tú dices, con acciones. Me puede no gustar, me puede parecer que deberían ser buenos también en seguridad, que deberían ser buenos, pero políticamente es correcto. Es correcto. A Pedro Aguirre se le pasó que tenía un proyecto más grande y dijo al final, mira, me voy a dedicar a educación. Yo prometí educación y voy por educación. Y sacó adelante el tema de educación. Entonces, la viabilidad política es la viabilidad de la importancia de que tú hagas cosas que funcionen. O sea, uno puede decir lo que quiera del voluntarismo político que poseyó o habría poseído a Allende del 70 al 73. Pero Salvador Allende se juntó con un parlamentario de derecha cuando era parlamentario y diseñaron políticas públicas de salud que hicieron un salto a Chile a niveles de países desarrollados, siendo un país subdesarrollado. Esas políticas públicas hechas de Cruzcoque con Allende, ¿ya?, son puntos de referencia para el siglo XX para los estudios sobre salud. Entonces, tú dices, bueno, pero fue viable, eso funcionó. Entonces, ese es el punto de fondo. Entonces creo que lo primero es entender que aquí obviamente no vale el voluntarismo y obviamente se requiere mucho más que el mero deseo. Entonces esta cosa de la declaración rápida, la declaración presurosa a señalar de que las cosas ya se solucionaron porque se hizo algo y ya lo dije. No, hay que ver si eso que se hizo constituye una solución. O sea, nosotros tenemos un problema y además hay un problema moral. Detrás de la crisis educacional en Chile hay además un problema moral, no solamente de funcionamiento. Los chilenos hicieron una lucha el 2011, el 2012 a través del movimiento estudiantil, no el movimiento estudiantil hizo la lucha, los chilenos a través del movimiento. Y esa lucha era por mejorar la educación. Que si tenía esto, que si tenía lo otro, pero por mejorar la educación. Y porque esa educación tuviera un contenido moral. Que es una cosa fundamental de las sociedades.
saber que lo que tú vas a aprender y lo que tú vas a aplicar de lo que aprendiste va a ser la clave de tu desarrollo como país. Es muy importante. Bueno, si hoy día estamos cultivando la narcocultura, es una derrota total de los esfuerzos por mejorar la educación. Si esto no se trata solamente de las pruebas internacionales estandarizadas, si la gente no manda al hijo al colegio porque el hijo quiere ver el partido del Chelsea, ¿ya? Y el horario no le cuadra, ¿ya? Y lo dice, no vaya, no se preocupe, es porque ya no crees en la educación. Cuando tienes una deserción escolar tan grande, no crees en la educación. Oye, Alberto, y siguiendo un poco lo que estabas diciendo y conectándome con lo que planteó Ignacio, ¿no hay hasta cierto punto, es como un castigo divino casi, al actual gobierno, de que cuando tú miras un poco lo que ha hecho, bueno, hoy día tiene estados de excepción y militares en la Araucanía, tienen que defender a carabineros después de haberlos criticado y acusado de los crímenes más atroces. Haberlos basureado, digamos. Cuestionan el uso de las acusaciones constitucionales y salvan por un pelo, digamos, después de haberla usado con tanto entusiasmo. Y mira tú este tema de las comidas, ¿no? Con Pablo Salaquet, donde o sea, yo me imagino cuál habría sido la reacción de los dirigentes del Frente Amplio hace un par de años atrás si esto hubiera pasado en un gobierno de derecha, ¿no? Y en fin, un poco, hasta cierto punto quizás, pero yo lo veo, no sé si con pena o llega a ser casi tragicómico, ¿no? Pero no es tan distinto. No es tan distinto lo que está haciendo el gobierno, lo que está viviendo o lo que está sufriendo, ni hablar del caso Fundaciones, de lo que vivieron los gobiernos anteriores, ¿no? O sea, aquí no hay un quiebre, no hay una ruptura brutal. Sí, hay un decaimiento de la calidad de las políticas públicas, como se dijo. Sí, creo que hay un mal gobierno, pero más o menos la ripiosidad y la complejidad de gobernar ha envuelto al gobierno en conducta y en decisiones que finalmente, raya para la suma, no difieren tanto de lo que se venía haciendo, lo que muestra que la realidad es muy dura y es muy cruda. Mira, al gobierno le pasa, y también le pasa a otros actores del sistema político, que no entienden que cuando tú vives una crisis política, cuando el sistema político vive una crisis, lo que hay es destrucción de recursos políticos y de otros recursos también, económicos también. Es destructiva, las crisis son destructivas. ¿Ya? Entonces tú, antes de los años 90 tenías un problema en la 9ª región, tú hacías una mesa con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica podía ayudarte a resolver el problema. Era una herramienta. Claro, había interlocutores. Tenías interlocutores. Tú llamabas al Centro de Estudios Públicos para hablar de una política pública y eso se asumía que era una cosa transversal. Llamabas a una universidad y las universidades no eran de derecha a izquierda, o sea, hoy día tienes que cuitearla porque entonces ya la Chile es de izquierda, ¿ya? La Católica es de derecha. Entonces todas las universidades tienen sesgo. Se asume que tienen sesgo. O sea, ¿qué locura es esa? De verdad, uno en la universidad se supone que, de hecho, yo me acuerdo cuando yo, hace 15 años atrás, 20 años atrás, en las universidades, yo me acuerdo que los lotes de profesores no tenían nada que ver con lo ideológico. Estaban los socialistas con gente de conservadores, qué sé yo, pero eran lotes que venían de lo intelectual, que se habían formado juntos, que habían sido ayudantes y que tenían una trayectoria conjunta, pero no tenían nada que ver con lo político. Eso ya no es así, o sea, tú no vas a encontrar entonces a equipos tan distintos entre sí. No, se perdió eso. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al gobierno? El gobierno llegó sin partitura propia. Esa es la verdad, llegó sin partitura propia. Había una partitura, que es la partitura, para decirlo así, el modelo, ¿ya? Para decirlo así, pero el modelo no solamente económico, sino que el modelo político, cómo funcionaban las cosas. Llegó con esa partitura y lo que dijo, esta partitura hay que invertir. Entonces la vamos a tocar al revés. En música también se puede tocar al revés una partitura. Partitura al final es el principio. ¿Ya? Entonces se puede. Dijeron, vamos a tocarla al revés. Cuando la fueron tocando al revés y no sonaba bien, ¿ya? Dijeron, bueno, volvamos a la partitura original en esta parte. ¿Ya? Vamos a ver un par de compases que volvemos al original. Después otros compases. Después otros compases. ¿Ya? Y al final van a terminar tocando, pero mal, porque ensayaron la otra, claro, ¿ya? La partitura original. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que Chile necesita
es sentarse a producir su nueva partitura. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú eres un impugnador, se supone que todo ese tiempo de impugnación estuviste trabajando en algo para llegar con una partitura nueva. Claro. ¿Cómo vaya a llegar y a decir, oye, ahora necesito que me den 2 años para tener una partitura? Claro, ese es un buen resumen. Claro, en el fondo pescaste la misma partitura y es una partitura que queda sincopada, puede ser un son cubano y la están tocando con músicos alemanes, eso obviamente no suena bien. No suena bien. No suena bien. Y tampoco la entienden, no es lo que les nace, no inspiran nada. Claro. Ese ejemplo me lo dio alguna vez una profesora de teoría musical cubana, de hecho. Así que después de esta reflexión política musical, nos vamos a una pausa y volvemos con Alberto Mayol e Ignacio Briones. Agricultura TV. Ya, estamos de vuelta con Alberto Mayol, que nos acompaña desde Valencia, España, Ignacio Briones en La Hora Liberal. Y estamos hablando de la partitura como la idea de país, ¿no? Como el relato, la música común que debiese unirnos y orientar nuestras decisiones, nuestras acciones con un propósito compartido. Y en eso, Alberto, yo reconozco que a mí me sorprendió porque es sorprendente. Hoy día poca gente se atreve a hacer lo que tú hiciste, de sentarte a la mesa con Joaquín Lavín. Todos conocen a Joaquín Lavín. Son posiciones políticamente muy distintas, muy opuestas, ¿no? Pero fueron capaces de trabajar conjuntamente y desde la diferencia plantear una propuesta que se llama Dos miradas para un futuro común. Yo la revisé, la encontré muy interesante, donde en el fondo lo que se plantea hoy en Chile hay un problema, hay una grave crisis, hay frustración, esta cuestión no puede seguir así, y plantean además de un diagnóstico una serie de cursos de acción y una suerte de estrategia país, ¿no? Basado en cierto eje, fundamentalmente como la educación, el conocimiento, pero sobre todo el desarrollo verde, el desarrollo sustentable, el litio, el cobre, el hidrógeno verde, la energía renovable, y fueron capaces de unir estas miradas opuestas para plantear un camino común, y eso yo lo encuentro bien notable, porque requiere coraje hoy día, en estos tiempos, sentarse a la mesa con el que piensa distinto a intentar converger las miradas. Cuéntanos un poco más, primero de qué se trata y además cómo surgió esto, ¿no? Porque es llamativo que tú y Joaquín, no solo de mundos políticos tan distintos, sino de generaciones tan distintas, se hayan sentado juntos y hayan trabajado juntos. ¿Quién llamó a quién? Esa es la primera pregunta. No, fue idea de Joaquín y valoro que efectivamente, y siempre lo digo porque me parece que tuvo una idea que era espectacular. Él no tenía claro en qué tenía que terminar esto, pero la idea de trabajar, y empezamos a sentarnos a trabajar. Yo primero le pedí un poco de tiempo, no para pensarlo, sino que porque tenía que organizarme un poco, porque estaba con mis líos con la USACH y qué sé yo, muy encima. Entonces le dije, mira, dame un poquito de tiempo. Y después nos sentamos a trabajar. Y nos pusimos a trabajar y fue bien interesante porque justamente dijimos, bueno, pero siempre hay mínimos comunes, ¿no? Siempre hay mínimos comunes. Y empezamos a buscarlo. Y cuando encontrábamos una palabra que nos complicaba, dejábamos fuera hasta hacernos cargo. Si nos podíamos hacer cargo de ella después, nos hacíamos cargo. Y así fuimos trabajando. Y yo creo que fue muy importante, parte del diseño fue sencillamente que no se lo comentamos a nadie, ni avisamos a nadie, ni filtramos ninguna noticia, ni nada, de que estábamos trabajando en esto por varios meses, sin comentar. Y yo creo que eso fue súper importante para ir avanzando. Después empezamos a aumentar la frecuencia. Después teníamos un resultado, fíjense que esto es interesante, porque teníamos un resultado que tenía su gracia, pero era todavía en contenido un poco anodino, le faltaba un poquito de carne todavía, como para decir, bueno,
tuvimos la capacidad de juntarnos, ya eso estaba logrado, pero además dijimos algo, ya, algo que tenga cierto peso. Y ahí, en un par de semanas, logramos que efectivamente sentir que estaba, y cuando sentimos que estaba, nos miramos y dijimos, ya, ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un libro? ¿Hacemos...? Entonces, ahí yo le sugerí que hiciéramos una presentación, que buscáramos socios estratégicos para mostrar esto, y hiciéramos una presentación y hiciéramos una pequeña gira, yo mostrándola. Y así nació, y efectivamente creo que es una señal muy clara. Y para mí, yo creo que en este momento es importante que no tomemos decisiones solo sobre una cosa, sino que seamos capaces de mirar un panorama más extenso. Para Chile, solo podemos decir una cosa súper simple. Esta nueva escenario a nivel internacional de transformación por la transición energética hacia las energías limpias es una tremenda noticia para Chile. Supongamos que ninguna tecnología ha mejorado lo suficiente como para que tengamos grandes expectativas, pero con solo la transición energética, con solo lo que hay hoy día, con el litio pegando fuerte, sumándose al cobre, ¿ya? O sea, teniendo dos insumos que son importantísimos en nuestra economía, y no solo uno como el cobre, y además significando que Chile va de aquí al 2040, se calcula, a tener prácticamente autonomía en términos energéticos, cuando Chile hoy día paga el 70% de su energía, la tiene que importar, y le importa gas, petróleo de Indonesia, de Egipto, de lugares súper lejanos, súper caros, con petróleo y con gas que son carísimos. Bueno, eso va a significar en nuestros precios, en todas las dimensiones. Entonces es muy interesante, pero eso es algo, una oportunidad. Después de eso, después de tener una oportunidad, tienes que tener cómo lo vas a hacer. Oye, nosotros en este programa hemos hablado muchas veces de esa oportunidad también, por lo tanto simpatizamos mucho con la mirada común de ustedes. Y llegamos a la siguiente conclusión, que en el fondo tú tienes como este piso compartido, que es obvio, porque uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos. El mundo requiere y reclama lo que nosotros somos ricos, y es una demanda estructural muy importante en la principal transformación económica desde la revolución industrial, que es la transformación energética. Y eso supone, digamos, que hay una gran perspectiva de desarrollo en áreas como la minería metálica, la no metálica, energía renovable, hidrógeno, que como tú dices, es una oportunidad que depende de nosotros aprovechar o dejar pasar. Y para aprovecharla, uno necesita como una suerte de nuevo pacto de desarrollo, ¿no es cierto? De sentarse y decir, este es el rayado de cancha en el que vamos a jugar en el largo plazo, porque esto va a durar harto, y no podemos seguir en la corta. Y aquí te quiero hacer una pregunta, porque yo siento que parte de la dificultad para ese rayado de cancha, por eso tiene valor el trabajo que ustedes hicieron, número uno está la desconfianza, ¿no? Acá hay algo, acá hay todo encerrado, te me está escondiendo algo, una segunda intención. Y la segunda cuestión, relacionada con la primera, en Chile se instaló con mucha fuerza en los últimos años, y volvemos a lo del bloque anterior, digamos, de cuáles fueron las banderas que hoy día nos gobiernan, esta estúpida idea, a mi juicio, del anti-extractivismo. Esta idea que además en la primera convención fue muy radical, de que poco menos que había que cerrar las minas de cobre en nuestro país. Y lo que ustedes están planteando, y lo mismo para el litio, es que no, pues en realidad nosotros deberíamos tener más minería metálica, mejor, más sustentable, pero más. Más minería no metálica, litio, ampliar, atraer inversiones con resguardo de la naturaleza, las comunidades, etcétera, pero más. Lo mismo respecto a la industria forestal, que para el incendio del año pasado eran los malos de la película. Oye, otro sector súper verde, súper con demanda estructural, donde tenemos ventaja comparada. Entonces, creo que romper ese clivaje del anti-extractivismo es como condición necesaria para que esto se pueda ser una realidad, de rayar esta cancha. Yo estoy contigo, la necesitamos con urgencia porque tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo ves tú eso? Absolutamente. O sea, Chile tiene una oportunidad que es ser un país verde. O sea, podría tener ese discurso perfectamente. Ese discurso a Gabriel Boric le queda perfecto. Un presidente joven, un presidente que podía llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros queremos desarrollo, queremos crecimiento económico, pero queremos que ese crecimiento se haga con determinada fórmula, pero necesitamos que se apresure el sistema de permisos, pero que haya
un sistema de permisos que al mismo tiempo garantice la sustentabilidad del proceso. Las dos cosas. O sea, no puede ser que la discusión nuestra, es que esto es patético como país, esto es lo terrible. O sea, si unos me están diciendo que tenemos que relajar los criterios ecológicos para poder crecer, y los otros me están diciendo que para poder cumplir la ecología hay que dejar de crecer, entonces significa que no podemos caminar y que mascar chicle. Tan simple como eso. Entonces, como país, este tipo de discusiones son una vergüenza. No podemos estar jugando ese juego. Y no puede ser que, finalmente, además, aquellos gobiernos que van y toman la decisión y dicen, no, pero vamos a apostar por el desarrollo sustentable, de repente cuando se les complica la economía, entregan todo, ¿ya? Con letras de liquidación, ¿ya? Porque necesitan generar un crecimiento económico explosivo. No, tú necesitas una buena ley de concesiones, ¿ya? Porque necesitas inversión pública. O sea, hoy día, ¿cómo tú puedes levantar la construcción? La puedes levantar a través de obras públicas. Esas obras públicas tienen que ser con platas públicas o conviene que sea a través, hay que analizarlo, conviene endeudarse como sector público para hacerla o conviene traer concesión. ¿Qué es lo que conviene? ¿Ya? Hay que analizarlo, se analiza y se llega a un resultado y se construye a partir de ese resultado. ¿Ya? Las herramientas que tiene el poder político siempre son muy amplias, son muy vastas y saber ocuparlas es el arte de gobernar. ¿Ya? Pero esto lo dice el Partido Comunista Chino, no lo dice, lo dice cualquiera, me quiero decir, o sea, no importa el color del gato, o sea, lo que importa es que se coman los ratones. Oye, los Entonces, canadienses, a lo mejor tú conoces esto, yo soy pelocito porque creo que es un buen ejemplo, no hay que inventar la rueda, uno podría más o menos copiar esto. Lanzaron en diciembre del 2022 su estrategia de minerales críticos, que es una joya discursiva, con una mirada de futuro, valor agregado, pero que el mensaje es esto: somos ricos en metales, en minería que el mundo requiere, y nuestra meta es producir más con buen estándar ambiental, simplificando permisos y enredos, y generar riqueza para Canadá, para los habitantes, y nuestra contribución al combate del cambio global, del cambio climático, que es la principal amenaza para la humanidad. Yo creo que Chile podría agarrar perfectamente ese discurso y se requiere confianza. Y te quería preguntar en esa línea, de nuevo, mi obsesión por el pernicioso discurso antiextractivista, si acaso el reciente acuerdo de SQM con Codelco sepulta a tu juicio o le pone un principio de buena y bienvenida lápida a la bandera antiextractivista que quienes gobiernan hoy día enalbolaron en el pasado. A mí me parecería muy positivo que así fuera, porque Chile requiere despercudirse de este eslogan estúpido y decir: acá tenemos ventaja y podemos producir más y podemos hacerlo mejor y más sustentable y generar mucha riqueza para Chile. Oye, solo agregar una cosa, que al final, si uno hace la cuenta, mira, los países más avanzados, con mayores indicadores de progreso, de bienestar, de equidad, buena parte de esos países son países que basan su economía en los recursos naturales. Está el ejemplo Noruega, está el ejemplo Canadá, Nueva Zelanda, está el ejemplo Nueva Zelanda, está el ejemplo de Australia. Entonces, es como una cuestión, es como para tirarse los pelos y sacárselos de la cabeza que no veamos esto con tanta claridad, porque es tan evidente. sí, yo creo que el discurso anti-extractivo, como lo digo como sociólogo, digamos, no se va a terminar por esta experiencia, porque yo creo que ha habido mucha expectativa de que las cosas firmadas por Boric signifiquen una lápida estable respecto a ciertas propuestas que se pueden considerar, digamos, altisonantes y algunas fuera literalmente impertinentes, digamos, que han salido desde la izquierda. La verdad es que no, yo creo que no. Yo creo que lo que sí genera es que de alguna manera le produce un problema al gobierno, que el gobierno va a tener que administrar ese problema, el problema de si va a ser capaz de cerrar fila hacia la izquierda o se le va a abrir por un flanco por izquierda que les va a decir: ahora ustedes se sumaron a este coro, ¿ya? Yo creo que el problema de fondo es que estamos entrampados. Esto pasa siempre, ¿eh? No es raro. Lo que pasa es que los países que les va mejor son aquellos que lo superan más rápido, ¿ya?
estamos entrampados en las discusiones anteriores. O sea, no somos capaces de partir de nuevo la discusión. Ya hemos explorado casi todo. Pero hay quienes dicen, bueno, tratemos de volver a lo que era antes. ¿Ya? Lo que era antes terminó en esto. ¿Sí? Además ya fue. Ya fue. Claro. Entonces, a ver, tenemos que buscar los mecanismos. ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos esta oportunidad de complejizar, o sea, de incorporar la minería no metálica como una minería de gran tamaño para Chile. Es una súper oportunidad porque Chile siempre ha sido un país donde la minería que ha sido relevante en términos de peso histórico y de cantidad de plata efectiva es la metálica. Ok, fantástico. Y ahora le vamos a sumar energía, donde éramos pero pésimo, ¿no? Iba pésimo en el colegio, digamos, en energía. Bueno, vamos a tener energía. Genial, fantástico. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a transformar en otras formas de desarrollo? ¿Cómo lo vamos a transformar en meternos un poquito más al centro del funcionamiento de la economía mundial? Oye, Alberto, y nos quedan 30 segundos, porque me están retando, tenemos que cortar, pero no te puedo no hacer esta pregunta. ¿Tú ves, o cuánto crédito ves en la izquierda del presidente Boric? Si tiene el crédito suficiente para esto, para la agenda de seguridad, en fin, para sacar adelante su agenda. Y si ves a mediano plazo algún liderazgo que sea capaz de hacerse cargo de liderar estas cosas y sacarnos del pantano. No, yo creo que son dos buenos puntos. Primero, yo diría que el crédito de Gabriel Boric se llama José Antonio Kast. O sea, mientras José Antonio Kast sea realmente una opción para ser presidente la próxima vez, el presidente Boric va a sostener ese 30% que no lo ha abandonado, que siente que si lo dejan solo a Boric, entonces viene Kast sí o sí. El fantasma que recorre Europa no es el fantasma del comunismo, es el fantasma de Kast. Entonces eso es lo que construye a Boric. Boric es la antípoda de Kast y punto. Eso es lo que lo sostiene. Ahora, yo tengo la impresión de que las probabilidades de que surja un liderazgo hoy día no tenemos un líder de época. Hoy día quien marca más, que no es lo mismo, es Evelyn Matei. Y Evelyn Matei en las elecciones anteriores no tenía la capacidad de absolutamente nada. Yo lo veo en las encuestas y para mí es muy claro. La gente aterrizó en Evelyn Matei. No fue Evelyn Matei la que hizo que la gente llegara a ella. La gente aterrizó en Evelyn Matei. La gente está buscando dónde llegar. Mucha gente de la concertación, yo lo tengo seguido en los estudios, se fue a votar por Kast. Gente que votó por Elwin, por Frey, por Lagos, por Bachelet, se fueron a votar por Kast. ¿Y por qué? Porque tuvieron una decepción tan grande respecto al gobierno de Gabriel Boric que se fueron entonces le ponían un 1,2 promedio de distintos atributos al presidente Boric. Fueron a buscar a Kast y se arrepintieron. Al rato dijeron, no, esta cuestión no me gustó, y están en reflujo, andan buscando. Pero es eso, hoy día no hay un líder de época en absoluto, no hay nada parecido, ni nada que pudiera ser en ciernes, uno pudiera decir, mira, va a ser, te guste o no te guste, en el momento que el país parecía crecer a un ritmo que decía, esto se puede convertir en una cosa más grande, ¿no? Oye, Alberto, muchas gracias por la conversación, súper interesante. Se valora además esta mirada a la distancia y también con la capacidad de proyectar el mediano plazo, las oportunidades que hay. Menos de coyuntura, más de mirada larga, más esperanzadora, ¿no? Se ve algo de sol, pero también se ven muchas nubes, así que al final va a haber que seguir remando nomás. Así que gracias, Alberto, un abrazo a la distancia. Bueno, un abrazo a ustedes también.